Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Espero que estéis todos genial y preparados para un vídeo que honestamente me tiene emocionadísima. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de romance, de magia y de París. Sí, habéis oído bien. Hoy vamos a hablar de un capítulo que para muchos es icónico, el capítulo de amor de Serkan y Eda en París. Pero no cualquier capítulo, no. Vamos a analizarlo a fondo como si estuviéramos volviendo a vivir cada momento, cada mirada, cada suspiro. Vamos a desmenuzar por qué este episodio es tan especial, porque toca la fibra sensible de tantos espectadores y sobre todo, qué es lo que lo hace simplemente mágico. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las calles adoquinadas de París, en la atmósfera romántica y en la historia de amor de Serkan y Eda que nos conquistó a todos. Antes de empezar y como siempre os recuerdo que si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dadle al botoncito rojo o activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, no olvidéis dejar vuestros likes y comentarios. Vuestros comentarios son oro para mí. Me encanta leer vuestras opiniones, vuestras teorías y compartir vuestra pasión por Love is in the Air. Así que sin más dilación, empecemos. ¿Recordáis ese capítulo? Yo sí. La expectativa, la anticipación, el viaje a París. Todo estaba teñido de un aura especial. Y es que París por sí solo, ya es un personaje más en esta historia de amor. Sus calles, sus monumentos, su ambiente, todo contribuye a crear la atmósfera perfecta para que la magia surja. Y por supuesto el reencuentro de Serkan y Eda en la ciudad del amor no fue una excepción. Para empezar, recordemos el contexto. Eda, después de mucho tiempo, finalmente se había distanciado de Serkan. Las heridas eran profundas, el dolor palpable. Las circunstancias, los malentendidos, las decisiones tomadas bajo presión, todo había contribuido a una separación que parecía definitiva. La incertidumbre sobre el futuro, las dudas sobre el amor y la confianza, habían sembrado la discordia en una relación que prometía ser eterna. Pero el destino, siempre juguetón, tiene sus propios planes. Y como en las mejores historias de amor, decide intervenir para darles una segunda oportunidad. El trabajo o la casualidad, o quizás el simple hecho de que el amor verdadero es un imán irresistible, los vuelve a unir en París. Y ahí, en medio de la ciudad más romántica del mundo, ambos se enfrentan a sus sentimientos, a sus miedos y, sobre todo, a la innegable atracción que sienten el uno por el otro. Una de las cosas que hace que este capítulo sea tan especial es, sin duda, la fotografía. La manera en que se captura París, la luz, los colores, todo es simplemente espectacular. Los planos generales de la Torre Eiffel iluminada, los puentes sobre el Sena reflejando las luces de la ciudad, los cafés con sus terrazas llenas de gente, todo está filmado con una maestría que nos transporta directamente a la capital francesa. Las imágenes son preciosas, dignas de postal. Cada escena es un deleite visual, un festín para los ojos. Y como no, la moda juega un papel importante. Eda con sus looks parisinos irradiando elegancia y estilo, y Serkan, manteniendo su aura de hombre sofisticado, aunque con un toque más relajado y abierto. La ambientación es fundamental para sumergirnos en la historia y, en este caso, es magistral. La elección de la ropa, los accesorios, los peinados, todo está cuidadosamente pensado para reflejar la personalidad de cada personaje y el ambiente de la ciudad. Eda con sus vestidos vaporosos, sus abrigos elegantes y sus pañuelos al cuello, representa la sofisticación y el encanto parisino. Serkan con sus trajes impecables y sus camisas de seda, conserva su imagen de hombre de negocios, pero se permite un toque más desenfadado, más relajado. La moda en este capítulo se convierte en un elemento narrativo más, que contribuye a crear la atmósfera y a expresar los sentimientos de los personajes. Pero más allá de la estética, lo que realmente nos atrapa es la evolución de los personajes. Vemos a un Serkan más vulnerable, más dispuesto a expresar sus sentimientos. La coraza que había construido para protegerse de las emociones se resquebraja poco a poco. Las dudas sobre el futuro, la incertidumbre sobre el amor, la soledad, todo eso lo ha transformado. Ahora Serkan se permite ser más humano, más cercano, más vulnerable. Y a una Eda que, aunque llena de dudas, no puede evitar sentirse atraída por ese hombre que le robó el corazón. Las heridas del pasado aún duelen, pero la chispa del amor sigue encendida. Eda se debate entre la razón y el corazón, entre el miedo y el deseo.
Pero al final, la innegable atracción que siente por Serkan es más fuerte que cualquier otra cosa. Las miradas, los silencios, todo habla por sí solo. Y es que a veces las palabras sobran cuando el amor es tan intenso. La química entre ellos es palpable, innegable. La tensión sexual, la atracción física, el deseo, todo se mezcla en una explosión de emociones. Y los espectadores, desde sus hogares, se sienten parte de esa conexión, de esa magia. Analicemos algunas escenas clave. La primera, el encuentro en el hotel. La tensión en el aire es palpable. La incomodidad, el deseo, todo se mezcla en una explosión de emociones. El reencuentro es tenso, incómodo. Las palabras se cruzan, los reproches se suceden. Pero por debajo de la superficie, late el amor. La forma en que Serkan busca a Eda, la forma en que la observa, es pura poesía visual. Sus ojos no la abandonan, la escudriñan, la analizan, la adoran. Y la conversación, llena de indirectas, de reproches y por supuesto, de ese amor que, a pesar de todo, sigue vivo. Las preguntas, las miradas, los gestos, todo revela la complejidad de su relación, la intensidad de sus sentimientos. El diálogo es ácido, pero también lleno de esperanza, de deseo de reconciliación. El guión es magistral, la interpretación impecable. Cada palabra, cada silencio, es un reflejo de la profunda conexión que existe entre ellos. Luego tenemos las escenas en las que comparten tiempo juntos, paseando por las calles de París. Las risas, los momentos de complicidad. El paseo por las calles empedradas, las visitas a los monumentos emblemáticos, los cafés con vistas al Sena, cada momento es una oportunidad para que la chispa del amor vuelva a encenderse. Recordad la escena del carrusel, o cuando se sientan en un banco a charlar. Esas pequeñas interacciones son las que construyen la magia. Son esos momentos cotidianos los que nos recuerdan por qué nos enamoramos de esta pareja. La naturalidad, la química, es innegable. Los juegos de miradas, las sonrisas cómplices, los roces fortuitos, todo contribuye a crear una atmósfera de intimidad, de complicidad. La escena del carrusel es un momento mágico, lleno de alegría y de nostalgia. La charla en el banco bajo la luz de la luna es una conversación íntima, profunda, donde ambos se confiesan sus miedos, sus deseos. Los gestos, los abrazos, las caricias, todo es pura poesía. Y por supuesto, no podemos olvidar la cena romántica. La atmósfera, la música, la conversación, todo está perfectamente orquestado para que el romance florezca. La elección del restaurante, la decoración, la iluminación, todo está pensado para crear una atmósfera de ensueño. Es en ese momento cuando ambos se abren, cuando confiesan sus sentimientos, cuando las barreras se rompen y dan paso a la pasión. Las palabras que se dicen, las promesas que se hacen, son momentos que quedan grabados en la memoria. La conversación es sincera, honesta, llena de emoción. Las confesiones son reveladoras, profundas. Los sentimientos se exponen, sin tapujos, sin reservas. La pasión, el deseo, el amor, todo se fusiona en un torbellino de emociones. El beso largo, apasionado, es el punto culminante de la noche, la confirmación de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Pero, ¿qué es lo que hace que este capítulo sea tan poderoso? En mi opinión, hay varios factores clave. Primero, la química entre los actores, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su conexión es innegable y se transmite a la perfección a la pantalla. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, es evidente que existe una conexión real entre ellos. Esa química, esa complicidad, esa atracción, es lo que hace que la historia sea creíble, que los personajes sean cercanos, que el espectador se sienta identificado. La pasión que irradian, la ternura que se profesan, el cariño que se demuestran, todo contribuye a crear una atmósfera mágica, un ambiente romántico que nos atrapa y nos enamora. Son ellos, Hande y Kerem, los que dan vida a Serkan y Eda, los que hacen que su amor sea eterno. La conexión entre ellos es tan fuerte que trasciende la pantalla y llega a los corazones de millones de espectadores. Segundo, la vulnerabilidad de Serkan. Vemos a un hombre que, a pesar de su fachada de hombre de negocios, esconde un corazón sensible. Vemos sus miedos, sus inseguridades, su deseo de ser amado. Y eso, por supuesto, nos hace conectar con él. Serkan es un personaje complejo con una personalidad fuerte, pero también con muchas debilidades. Es un hombre que ha construido una coraza para protegerse del dolor, pero que en el fondo, anhela el amor, la compañía, la felicidad.
En este capítulo vemos a Serkan derrumbarse a mostrar sus sentimientos, a reconocer sus errores, a expresar su vulnerabilidad. Y eso es lo que nos hace amarle aún más. Su honestidad, su sinceridad, su capacidad de amar, todo eso nos conmueve, nos emociona. Tercero, la fortaleza de Eda. A pesar de las adversidades, Eda nunca pierde su esencia. Sigue siendo soñadora, optimista y luchadora. Y eso es lo que nos enamora de ella. Su capacidad de perdonar, de amar incondicionalmente, es admirable. Eda es una mujer fuerte e independiente con una personalidad arrolladora. A pesar de las dificultades, de los obstáculos, de los malentendidos, Eda nunca se rinde. Siempre sigue adelante, siempre lucha por sus sueños, siempre cree en el amor. Su optimismo, su alegría, su capacidad de amar, todo eso nos inspira, nos motiva. Eda es un ejemplo de mujer valiente, de mujer que no se rinde ante nada. Y por último, pero no menos importante, la ambientación. París, como ya he mencionado, es un personaje más. La ciudad del amor es el escenario perfecto para que esta historia se desarrolle. Sus calles, sus monumentos, su ambiente, todo contribuye a crear la atmósfera perfecta para que el romance florezca. París es una ciudad mágica con un encanto especial. Es una ciudad que inspira amor, pasión, romanticismo. La luz, los colores, los olores, todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño, un ambiente que nos transporta a otra dimensión. París es el escenario perfecto para que el amor de Serkan y Eda florezca, para que su historia se haga realidad. Pero, ¿qué es lo que realmente aprendemos de este capítulo? En mi opinión, el principal mensaje es que el amor verdadero siempre encuentra su camino. A pesar de las dificultades, de las barreras, de los miedos, el amor siempre prevalece. Serkan y Eda nos demuestran que a veces solo necesitamos un poco de tiempo, de espacio y de un viaje a París para darnos cuenta de lo que realmente importa. El amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. A pesar de las heridas, de los malentendidos, de las separaciones, el amor siempre encuentra la manera de volver a unirse, de reencontrarse. Serkan y Eda son la prueba viviente de que el amor verdadero existe, de que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad. También aprendemos la importancia del perdón, de la comunicación y de la confianza. Serkan y Eda cometen errores, se hieren mutuamente, pero al final, aprenden a perdonarse y a confiar el uno en el otro. Y eso es lo que los fortalece como pareja. El perdón es esencial para la reconciliación, para sanar las heridas del pasado. La comunicación es fundamental para entenderse, para resolver los conflictos, para construir una relación sólida. La confianza es la base de cualquier relación, la clave para superar las dificultades, para construir un futuro juntos. Serkan y Eda nos enseñan que el perdón, la comunicación y la confianza son los pilares fundamentales de una relación sana y duradera. Y finalmente nos recuerda la importancia de vivir el presente. A veces nos preocupamos tanto por el futuro que olvidamos disfrutar del ahora. Serkan y Eda en París nos enseñan a saborear cada momento, a disfrutar de la compañía de la persona que amamos y a dejarnos llevar por la magia del amor. El presente es el único tiempo que tenemos, el único momento en el que podemos ser felices. Hay que aprovechar cada instante, cada oportunidad, cada experiencia. Serkan y Eda nos invitan a vivir el presente, a disfrutar de la vida, a dejarnos llevar por la pasión, por la alegría, por el amor. En resumen, el capítulo de París es un hito en la historia de Love is in the Air. Es un capítulo lleno de romance, de magia, de emociones. Un capítulo que nos hace soñar, que nos hace creer en el amor verdadero. Un capítulo que sin duda merece ser analizado y recordado una y otra vez. Y es que ¿quién no querría vivir una historia de amor como la de Serkan y Eda en París? Este capítulo es mucho más que un simple episodio de una serie de televisión. Es una obra de arte, una oda al amor, una celebración de la vida. Es un capítulo que nos inspira, que nos emociona, que nos hace soñar. El capítulo de París es una experiencia cinematográfica en sí mismo, un logro que trasciende los límites de la pantalla chica. La dirección, la fotografía, la música, la actuación, todo se combina a la perfección para crear una atmósfera mágica, un ambiente romántico que nos transporta a otro mundo. Es un capítulo que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la vida, sobre la importancia de ser felices. Es un capítulo que nos recuerda que el amor verdadero existe, que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo.
Es un capítulo que nos deja una huella imborrable, un recuerdo que siempre guardaremos en nuestros corazones. Es un capítulo que nos hace creer en el amor, en la magia, en la esperanza. Un capítulo que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una razón para seguir adelante. Un capítulo que nos invita a soñar, a amar, a vivir. Este capítulo es un testimonio del poder del amor, de su capacidad para transformar vidas, para superar cualquier adversidad. Es una prueba de que el amor verdadero existe, de que el amor verdadero puede cambiar el mundo. Es un capítulo que nos enseña que la vida es un regalo, que hay que aprovechar cada momento, que hay que ser felices. Este capítulo es una obra maestra, una joya de la televisión, un legado que perdurará en el tiempo. Es un capítulo que nos hace sentir, que nos emociona, que nos hace soñar. Es un capítulo que nos demuestra que el amor es el sentimiento más hermoso del mundo, que el amor es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, que el amor es la clave de la felicidad. Así que, ya lo sabéis, este capítulo es oro puro. Y espero que hayáis disfrutado tanto como yo este análisis. He intentado sumergirme en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada, para que juntos pudiéramos revivir esa magia que nos conquistó a todos. He querido destacar los detalles, las emociones, los mensajes que nos transmite este capítulo. Ahora, como siempre, me encantaría saber vuestras opiniones. ¿Cuál es vuestra escena favorita del capítulo de París? ¿Qué es lo que más os gustó? ¿Qué es lo que os emocionó? ¿Qué mensaje os lleváis de este capítulo? ¿Os identificáis con algún personaje? ¿Qué enseñanza os ha dejado esta historia de amor? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué pensáis. Vuestras opiniones son muy importantes para mí y enriquecen muchísimo el canal. Me gusta saber qué es lo que más os gusta, qué es lo que os emociona y qué es lo que os hace reflexionar. Vuestros comentarios son la mejor manera de interactuar con vosotros, de compartir nuestras opiniones y de crear una comunidad de fans. Y ahora sí, llegamos al final. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y activad la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras suscripciones, todo eso me motiva a seguir trabajando, a seguir creando contenido, a seguir compartiendo mi pasión por Love is in the Air. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestra pasión por Love is in the Air. Vuestro entusiasmo es contagioso, vuestra energía me inspira. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan grande y tan apasionada. Me encanta saber que compartimos esta afición, que nos emocionamos con la misma historia, que nos enamoramos de los mismos personajes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Adiós. Y no olvidéis, el amor siempre encuentra su camino.